Helechos y peces, osos y mariposas, petunias y perros de la pradera. La diversidad de seres vivos resulta realmente asombrosa. Sin embargo, por muy diferentes que puedan resultar, comparten una característica común. Todos necesitan ciertos compuestos químicos para sobrevivir. Uno de los elementos químicos más importantes es el nitrógeno. Veremos cómo los seres vivos obtienen el nitrógeno que necesitan y cómo se recicla. Todos los organismos, las aves de los bosques, los hongos en un tronco podrido, los caimanes o cualquier otro ser vivo, necesitan nitrógeno. Sin este elemento no pueden sintetizar los aminoácidos, las proteínas y otros compuestos vitales. La mayoría de plantas absorben el nitrógeno que necesitan del agua del terreno. Los animales, por su parte, toman el nitrógeno que requieren de las plantas de que se alimentan, o los carnívoros de los animales que se alimentan de plantas. No importa cómo un organismo obtiene el nitrógeno, el hecho es que sin él moriría de forma inevitable. Es pues vital que no se acabe el nitrógeno en la naturaleza, y a primera vista parece poco probable. Tres cuartas partes del aire que nos rodea está formado por nitrógeno, por lo que con una atmósfera tan rica en este elemento, uno pensaría que la escasez de nitrógeno pudiese representar un problema. Pero no es ese el caso, ya que el nitrógeno del aire no puede aprovecharse directamente. La mayoría de las plantas no pueden aprovechar el nitrógeno en forma gaseosa, tal y como se encuentra en la atmósfera. Necesitan nitrógeno fijado, combinado con otros elementos, formando compuestos. Afortunadamente, la naturaleza tiene distintas vías para obtenerlo. Los rayos es una de ellas. Producen átomos de nitrógeno y oxígeno en el aire que se combinan. Los compuestos nitrogenados resultantes se mezclan con el agua de la lluvia y llegan hasta el suelo, donde se producen cambios químicos que favorecen la absorción por las plantas. Esta fijación, inducida por los rayos, proporciona grandes cantidades de nitrógeno para las plantas. Pero, como bien saben los agricultores, una cantidad aún mayor se fija en el suelo rotando cultivos, como el maíz, que consume nitrógeno del suelo, con legumbres, como la soja, los guisantes, la alfalfa, que lo aportan. Las legumbres actúan como factorías fertilizantes naturales, devolviendo al suelo grandes cantidades de nitrógeno. Aquí vemos los pequeños nódulos que crecen en las raíces de la soja y otras legumbres. Estos nódulos son el corazón del increíble proceso de fertilización natural de las legumbres. Están producidos por bacterias, como las que podemos observar aquí, aumentadas millones de veces en la sección de un nódulo de la soja. Estas bacterias fijan el nitrógeno de forma que las plantas puedan asimilarlo y mantienen una relación simbiótica o de mutuo beneficio con las legumbres. La planta huésped proporciona a las bacterias carbohidratos que le sirven de alimento. A cambio, las bacterias convierten o fijan el nitrógeno gaseoso del suelo en compuestos que las legumbres puedan asimilar. Este proceso a menudo produce un exceso de nitrógeno que se deposita en el suelo fertilizándolo. Tan importante como las bacterias que viven en las raíces de las legumbres son otros microbios que habitan libres en el suelo y que también fijan el nitrógeno.
Una vez fijado el nitrógeno, por cualquiera de las vías posibles, el resto de las plantas, como la hierba, pueden absorberlo y asimilarlo en sus propios tejidos. Al ingerir estas plantas, los animales emplean parte de este nitrógeno en la síntesis de sus tejidos. Hemos visto cómo los rayos y las bacterias fijan los átomos de nitrógeno en compuestos asimilables por las plantas para formar parte de sus tejidos y los de los animales que las comen. La conversión de los átomos de hidrógeno en tejidos vegetales o animales es la síntesis del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno presenta, además, una fase de degradación que tiene lugar cuando los organismos muertos, el estiércol y otros productos de desecho se descomponen, liberando de sus tejidos en descomposición compuestos nitrogenados que serán aprovechados por la nueva generación de seres vivos. Sin embargo, muchos de los desechos son sometidos a la acción de las denominadas bacterias desnitrificantes, que obtiene su energía a partir de los tejidos en descomposición. En el proceso, convierten parte de los compuestos nitrogenados en nitrógeno gaseoso libre. El gas retorna a la atmósfera para iniciar el ciclo de nuevo. Anteriormente vimos cómo los agricultores aprovechaban el ciclo natural del nitrógeno para fertilizar sus tierras mediante la plantación de legumbres, pero también participan en el ciclo del nitrógeno al utilizar fertilizantes artificiales. Muchos cultivos de alto rendimiento necesitan de ese nitrógeno extra. Desgraciadamente, sin embargo, su uso no está exento de problemas. En muchas zonas, las reservas de agua se han visto seriamente contaminadas con nitrógeno, llegando la concentración a ser tal que el agua es apenas potable. Los expertos piensan que los fertilizantes nitrogenados son la principal causa de esta contaminación al filtrarse en el suelo y llegar a los acuíferos del agua potable. Incluso las mayores vías fluviales, como la bahía de Chesapeake, se hallan contaminadas con nitrógeno. En el caso de la bahía, gran parte del problema se debe a los vertidos de fertilizantes y de millones de toneladas de estiércol que desde las numerosas granjas de la zona son arrastrados a los arroyos y ríos que los transportan hasta la bahía. Este exceso de nitrógeno causa un rápido crecimiento de las plantas acuáticas, que consumen todo el oxígeno disuelto en el agua, asfixiando a peces y otros organismos. Sin embargo, las modernas técnicas agrícolas, las grandes cantidades de fertilizantes empleados y el uso intensivo de estiércol animal no son las únicas actividades humanas que alteran el ciclo del nitrógeno. Los gases procedentes de la combustión de carburantes fósiles y las emisiones de centrales térmicas también liberan grandes cantidades de nitrógeno al medio. Y cuando el agua de la atmósfera se combina con este nitrógeno contaminante, causa la lluvia ácida, nieve u otras precipitaciones que siguen diezmando tantos bosques del planeta. El hecho es que se están acidificando nuestros cursos fluviales de tal manera que numerosas especies acuáticas, muchas de gran interés comercial, están siendo seriamente dañadas. Como hemos visto, el nitrógeno es indispensable para la vida.
Sin él no habría plantas, ni animales, ni otros organismos vivos. No habría vida. Afortunadamente, el reciclado natural, que llamamos ciclo del nitrógeno, asegura que nosotros y el resto de seres vivos podamos disponer de todo el que necesitemos. Un montón de carbón. La impresionante energía del sol. Un cielo nuboso. O un pony pastando son muy diferentes entre sí. Pero todos ellos comparten una cosa muy importante. De un modo u otro, todos forman parte del ciclo del carbono, uno de los procesos más importantes de reciclaje en la naturaleza. En todas las formas de vida, ya sean animales, plantas, hongos o de cualquier otra clase, su existencia depende de ciertos elementos químicos. Sin ellos no habría vida, ni seres vivos de ningún tipo. Y aquí, en forma de carbón, está uno de los elementos más importantes, el carbono. El carbono es indispensable para la vida. Todos los seres vivos, desde las flores a los pájaros, necesitan carbono para sintetizar los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que son el motor de la vida. Los átomos de carbono resultan tan indispensables que, por ejemplo, forman más del 18% de nuestros cuerpos. Evidente, si todos los seres vivos necesitan átomos de carbono para subsistir, es de vida o muerte que la naturaleza no carezca nunca de ellos. Y esto nos lleva a una interesante pregunta. Después de los cientos de millones de años que unos u otros seres vivos llevan poblando el planeta Tierra, utilizando para ello el carbono, ¿cómo es que aún hoy día quedan átomos de carbono disponibles? ¿Por qué los organismos vivos no agotaron hace ya tiempo las reservas de carbono de la Tierra? La respuesta es el reciclaje. Los organismos todavía pueden disponer del carbono que necesitan porque la naturaleza los recicla constantemente, los usa una y otra vez. Para ver cómo, empecemos fijándonos en algunas plantas verdes. Todas las plantas verdes, no importa dónde crezcan ni de qué especie sean, desempeñan un papel esencial en el reciclaje de los átomos de carbono y en hacerlos utilizables una y otra vez. Lo logran al sintetizar los azúcares de que se alimentan. El proceso se llama fotosíntesis y los materiales básicos que utilizan son agua y dióxido de carbono, un gas que contiene carbono y que se halla en el aire a nuestro alrededor. Usando la energía de la luz solar, las plantas verdes, a menudo denominadas productores, combinan durante la fotosíntesis átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno para fabricar los azúcares que necesitan. Es entonces cuando la planta puede escindir estos azúcares para liberar energía o convertirlas en celulosa, almidón u otro compuesto químico rico en carbono. Pero independientemente del destino de los azúcares, la fotosíntesis, durante la cual todas las plantas verdes toman átomos de carbono de la atmósfera, constituye la mitad del ciclo del carbono. Y aquí vemos a una manada de ponis. Ellos forman parte de la otra mitad del ciclo del carbono. Al igual que muchos otros animales, los ponis se alimentan de hierba y plantas verdes. Cuando los ponis u otros animales llamados consumidores comen plantas verdes, los átomos de carbono que forman parte de ellas pasan al sistema digestivo de los ponis. Una vez allí, algunos de los tejidos vegetales ricos en carbono se escindirán, liberando energía. Otros átomos de carbono se emplearán en la síntesis de nuevos compuestos
que formarán parte del cuerpo de los ponis y de su leche. Al mismo tiempo, los ponis exhalan dióxido de carbono a la atmósfera, cerrando el ciclo del carbono. En una parte del ciclo, las plantas verdes toman los átomos de carbono del aire y los incorporan a sus tejidos. Por otra parte, los animales que se alimentan de estas plantas devuelven el carbono a la atmósfera al exhalar. Hasta el momento, hemos visto cómo funciona el ciclo del carbono en las plantas y los animales. También es importante comprender que los organismos muertos, como este tronco en descomposición y las hojas caídas, o este pez muerto, también juegan un importante papel en el ciclo del carbono. Los organismos mueren, se descomponen o se pudren. Esto se lleva a cabo principalmente por la acción de bacterias y hongos, como el que vemos aquí, ayudando a descomponer este tronco. Estos y otros organismos denominados descomponedores se alimentan de organismos muertos empleando el carbono de los tejidos muertos para construir los suyos. Gran parte de ese carbono regresa no obstante a la atmósfera, ya que el dióxido de carbono es un producto de la respiración de los descomponedores. Así, las plantas verdes pueden hacer uso de estos nuevos átomos libres de carbono durante la fotosíntesis. Hasta ahora nos hemos centrado en el ciclo del carbono, que bien podríamos denominar biológico o corto, que implica un relativamente rápido camino de ida y vuelta de átomos de carbono a la atmósfera y a los seres vivos. La naturaleza, sin embargo, no siempre es tan rápida. Algunos átomos de carbono no se reciclan tan de inmediato. Aquí, por ejemplo, a lo largo de las orillas de este río de Virginia, hallamos un ejemplo perfecto del lento reciclaje de átomos de carbono atrapados fuera de circulación durante millones de años. Lo que hoy es un gran cañón fue, hace millones de años, gruesas capas de fango, fondo de un mar poco profundo que cubría esta zona. Estos acantilados son famosos por los fósiles encontrados, como los de estas almejas que en su día habitaron las cálidas aguas de ese mar primitivo. Cuando todavía vivían, estos seres tomaban átomos de carbono a partir del dióxido de carbono disuelto en el agua de mar y los empleaban junto a otros elementos para formar las conchas y otros tejidos. Los fósiles, así como los depósitos de roca caliza y de otras rocas ricas en carbono, contienen gran cantidad de átomos de carbono atrapados durante millones de años fuera del reciclaje. Tan solo cuando estos materiales se desgastan, liberan sus átomos de carbono que vuelven a incorporarse al ciclo. Los fósiles son, sin embargo, solo una de las formas en que el carbono puede quedar atrapado. El petróleo, el carbón y otros combustibles de ese tipo retienen átomos de carbono durante millones de años. Estos combustibles fósiles se formaron a partir de los restos de organismos que vivieron hace millones de años, y los átomos de carbono que los formaban no pueden circular libremente en la naturaleza hasta que los quememos como combustibles. Cuando esto sucede, cuando cualquier sustancia se quema, los átomos de carbono se liberan en forma de dióxido de carbono. Y ello nos lleva a lo que muchos científicos consideran el principal problema medioambiental, el calentamiento global. Desde que se inició la era industrial en el siglo XIX, hemos quemado más y más carbón, petróleo y otros combustibles fósiles. Hoy, nuestras industrias y vehículos continúan vertiendo a la atmósfera inmensas cantidades de dióxido de carbono. Tanto que la vegetación de nuestro planeta no es capaz de asimilar el exceso mediante la fotosíntesis. Este incremento del dióxido de carbono lanzado al aire por nuestros vehículos y fábricas ha alterado considerablemente el ciclo natural del carbono tal y como lo hemos descrito.
la concentración de dióxido de carbono atmosférico aumenta, y los científicos temen que actúe como una manta que produzca un calentamiento global excesivo y otros catastróficos cambios medioambientales. Todavía hay mucho que aprender sobre el calentamiento global y su impacto en el medio ambiente. Sin embargo, descubramos lo que descubramos, nada cambiará el hecho de que el ciclo del carbono es, y seguirá siendo, la vía por la cual los átomos de carbono, átomos de los que depende la vida, estarán disponibles a través del tiempo.